Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a continuar con este capítulo sexto de Hechos de los Apóstoles para seguir aprendiendo un poquito más a conocer de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, vamos a darle lectura para poder ir explicando. Dice, los 12 y la elección de los 7. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los dos se reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pérmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Y aquí me detengo un poquito para poder explicar hasta aquí esta parte. Algo muy importante y 2 puntos que quiero recalcar mucho. Primero, el ministerio de los apóstoles. Aquí tenemos algo muy importante. Vemos cómo los 12 discípulos, los 12 apóstoles, perdón, empezaron, hubo una discusión, ¿no? Hubo un conflicto porque precisamente los discípulos decían, es que tenían ellos digamos, un ministerio por parte de nuestro Señor Jesús, que era dedicarse a la oración y la otra al ministerio de la palabra. ¿Qué es la oración? Pues bueno, todos sabemos, ¿no? Es decir, ellos, si ahorita nos vamos, digamos, a la actualidad, los sacerdotes se dedican a lo mismo, a la oración, porque precisamente los sacerdotes en el mundo entero, religiosos, hacen oración por el mundo entero, para la conversión del mundo. Recordemos que la oración es parte de lo más importante para que precisamente el mundo pues no se pierda, ¿no? Primera. Segunda, el ministerio de la palabra. ¿Qué es el ministerio de la palabra? El mandato de la palabra de Dios. Es decir, ellos tenían que estudiar la palabra de Dios para después poder compartirla a la comunidad, al pueblo. Y tenemos este claro ejemplo repetimos, dentro de nuestros sacerdotes actuales. Para que un sacerdote se prepare y empiece a, digamos, ejercer como sacerdote, oficializar misas, hacer oración y todo, ellos primero necesitan dedicarse precisamente a esto, el ministerio de la palabra, que es entrar a un seminario para que precisamente sean educados, empiecen a estudiar, y precisamente dentro del seminario pues les enseñan todo esto, ¿no? A orar, pero también les empiezan, tienen como todo, ¿no? Como una escuela, materias de filosofía, de Biblia sobre todo, ¿no? De la palabra de Dios para que puedan comprender ellos y cuando ya estén preparados, pues entonces puedan ahora sí ejercer como sacerdotes y una vez ordenados pues puedan obviamente dentro de su parroquia poder compartir con la comunidad a la que sean enviados. Entonces precisamente quiero hacer énfasis en eso porque a veces muchas personas no conocen que los sacerdotes pues tienen un estudio, tienen que meterse a una escuela como seminaristas para que pues se vayan preparando, ¿no? Es decir, no es nada más leer o estudiar la Biblia así y listo, ¿no? Empiezan a predicar el Evangelio, no, ellos precisamente tienen un estudio, se dedican a esto y ojo, aquí teníamos algo muy importante, vamos a ver de hecho un poquito más adelante en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, cómo precisamente empiezan a surgir dudas y no nada más en Hechos capítulo 10, sino a través por ejemplo, San Pablo, ¿no? Cuando empiezan a predicar empiezan las dudas y precisamente vamos a aterrizar esto a nuestra realidad actual. Nosotros de repente tenemos dudas. Oye, por ejemplo, que la comunión en la mano, ¿es correcto o no es correcto? Oigan que, por ejemplo, lo que estábamos analizando la otra vez de el piquete,
¿Será correcto o no será correcto? Oye, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Los ministros de la comunión, ¿serán buenos, no serán buenos? ¿Qué nos dice la Biblia? Y entonces precisamente uno va y le pregunta al sacerdote cuando uno tiene desconocimiento, porque los sacerdotes han estudiado la Biblia, la palabra de Dios, y ellos son los mejores orientadores para poder nosotros saber, ¿no? Saber, o sea, más bien despejarnos de nuestra duda. Entonces, quería hacer énfasis en esto porque hay personas que no lo saben. Ahora, vamos a continuar más adelante donde menciona que precisamente los apóstoles dicen, nosotros nada más nos vamos a dedicar al estudio de la palabra de Dios para poder compartirla si en algún momento ustedes tienen dudas, y nos vamos a dedicar a la oración. Ya elijan ustedes a 7 personas para que esas 7 personas precisamente puedan ir y predicar el evangelio, digámoslo así, ¿no? Entonces, que estén llenos del Espíritu Santo, sobre todo, para que puedan hacer, digamos, cumplir con este ministerio, porque también ese es un ministerio. Y entonces eligen a 7 personas. Ahorita vamos a ver a Esteban, la historia de Esteban, que es lo que sigue, y vamos a escuchar cómo tenemos aquí dos cosas. Los elige el pueblo, la comunidad de fieles que estaba en ese momento, pero los que imponen las manos para que descienda el Espíritu Santo sobre ellos son los discípulos. Los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo son los que imponían manos, solamente ellos. Aquí también algo muy importante, hablando de la imposición de manos. Los únicos que pueden imponer manos son los sacerdotes, quiero aclararlo. Algunos podremos aquí sacar el tema de los pues hermanos de renovación carismática, ¿no? Que también de repente hay laicos que empiezan a imponer manos, digámoslo así, que están, digamos, en el servicio de renovación carismática, sanación, liberación, y pues, digámoslo así, los que le impusieron las manos a estas personas son los sacerdotes. Quiero aclarar esto porque es muy importante. Muchas personas que de repente sirvieron y en alguna ocasión se separaron de la Iglesia Católica y se fueron a otra iglesia o fundaron una doctrina, digámoslo así, protestante, porque finalmente es eso, empiezan a engañar a la gente. ¿Por qué? Porque ellos, como ya a través de la imposición de manos, ahorita vamos a ver cómo a Esteban y a estas 7 personas que eligieron se les despiertan los dones del Espíritu Santo, de sabiduría, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios, fortaleza. Se les despiertan los dones y los carismas también, y junto con ellas las virtudes, las 7 virtudes, 3 virtudes teologales y 4 cardinales. Vamos a ver ahorita más adelante esta parte, pero no sin antes recalcar algo. La imposición de manos, repito, solamente la da o está en la Iglesia Católica Cristiana. De allí que, por ejemplo, las personas que les impusieron las manos, y que ahorita vamos a ver el ejemplo de Esteban, tales fueron como Esteban, o son buenos, se les despertó el don de la sabiduría, el don de la sanación, el don de lenguas, y pues después se enojaron con el sacerdote, se enojaron con la comunidad y se separaron de la Iglesia Católica y se fueron a otra iglesia, y en esa iglesia empezaron ellos a compartir esos dones, empezaron a trabajar esos dones en esa iglesia, digamos, protestante. Y entonces viene ahí la confusión, porque muchas personas dicen, ya viste, mira cómo este hermano, esta hermana, pues tiene este don de sanación, y pues ella es cristiana, o ella es evangélica, o ella es mormón, o es testigo de Jehová, y entonces esta es la iglesia verdadera de Cristo, porque tú te estás dando cuenta cómo Él sana, cómo Él cura, cómo Él predica, tiene mucha sabiduría, o cómo Él habla en lenguas, etcétera, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque este tipo de personas, que si bien es cierto, sí tienen esos dones y esos carismas, pero que no fue, es decir, no les llegó por estar en esa doctrina separada, sino porque esos dones y carismas vienen de la Iglesia Católica. Esa imposición de manos que ellos recibieron para que esos dones y carismas dieran fruto,
las recibieron de un sacerdote católico, y eso es lo que no les dicen a los hermanos separados, a los hermanos protestantes. Ellos ven el, digámoslo así, el milagro o la sabiduría de la persona y dicen, wow, él es cristiano, él es evangélico y entonces aquí está el Espíritu Santo. Eso es mentira. Lo quiero dejar claro porque precisamente viene la confusión. Y aquí algo con lo que se puede comprobar esto de saber por qué la Iglesia Católica es la única que puede imponer manos, los sacerdotes de la Iglesia Católica, porque primero es bíblico, lo estamos leyendo ahorita. Los 12 apóstoles eran los que imponían manos. Y ojo, ojo, ¿qué pasó con los 12 apóstoles? ¿Dónde están las tumbas de los apóstoles? En la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que tiene la tumba de Pedro, de Juan, de todos digamos, los apóstoles, la tiene la Iglesia Católica las tumbas. Entonces, por esta otra razón es que nosotros sí podemos comprobar que la imposición de manos está dentro de la Iglesia Católica Cristiana. Porque si no, los cristianos tendrían la tumba de los apóstoles, o porque si no, los evangélicos, luz del mundo, alguna otra doctrina, tendría, digámoslo así, a los apóstoles dentro de algún lugar de su doctrina o de sus templos, perdón, alguna región en algún lugar, pero no es así. Entonces, vamos a aclarar esa parte. Ahora sí, vamos a ver que la imposición de manos es algo tan grande porque se empiezan a despertar los dones. Y vamos a ver cómo, ahorita vamos a ver la historia de Esteban y vamos a ver qué don se le despertó a Esteban y cómo empezó a trabajar en ese don que nuestro Señor a través del Espíritu Santo le regaló y a través de la imposición de manos de los apóstoles. Escuchemos. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Aquí vamos a ir deteniéndonos de a poquito. Vemos cómo entonces Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Es decir, aquí empieza esta parte, ¿no? Se le imponen las manos a Esteban y empieza a desarrollar este tipo de milagros y señales o prodigios ante el pueblo, además de una gran sabiduría porque estaba predicándoles. Tan es así que empezaron a llegar de varias partes del mundo los de la sinagoga. Sabemos que en la sinagoga quienes estaban, los maestros de la ley, los fariseos, y empezaron a llegar de diferentes lugares precisamente para debatir con él y digámoslo así, tratar de hacerlo quedar mal, pero aquí vemos cómo la lectura nos dice que ninguno de ellos podía contra la sabiduría de Esteban. ¿Y qué fue lo que pasó? Como vieron que no podían, lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, vieron que no podían con su sabiduría, pues trataron de condenarlo. Aquí dice que al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran, es decir, sobornaron, dieron dinero a algunas personas para culparlo de algo que no dijo o que no cometió. Y aquí precisamente les mencionan: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Es decir, les dieron un dinerito para decir, ustedes saben que van a decir que Esteban habló contra Moisés y contra Dios, para que entonces nosotros como fariseos y maestros de la ley podamos acusarlo y podamos condenarlo como a Jesús, ¿no? En este caso, pues ellos no lo consideran Señor, pero querían hacerle lo mismo que a nuestro Señor Jesús. Vamos a continuar, dice: con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. En este momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban y su rostro les pareció como el de un ángel. Y aquí
algo muy importante. Vemos entonces cómo lo llevan nuevamente, ¿no?, a comparecer, digámoslo así, ante, digámoslo así, ante el Sanedrín, donde estaba pues el sumo sacerdote, estaban los demás, y precisamente, pues, ¿para qué? Para culparlo, ¿no? Aquí vemos cómo dicen que le levantaron falsos diciendo, le hemos oído decir que Jesús el Nazareno, este hombre no acepta, no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Es decir, primero lo tachan de que hablaba contra Moisés y contra Dios, y todavía ahorita lo calumnian diciendo que está hablando contra la ley y que está, digamos, en contra del lugar santo, ¿no? Entonces vemos aquí cómo lo empiezan a difamar simplemente porque ven que ellos, al no poder con su sabiduría humana, al no poder con la sabiduría divina, porque el Espíritu Santo es eso, es sabiduría divina, entonces ellos rechinan los dientes como siempre, y por no querer quedar mal ellos ante el pueblo, pues obviamente tachan a Esteban y empiezan a calumniarlo, a difamarlo, y se lo llevan como a nuestro Señor Jesús a comparecer para saber qué es lo que, cuál era la sentencia que le iban a dar. Aquí vemos también por último cómo todos los que estaban en la sinagoga, en el Sanedrín, vieron a Esteban y vieron que tenía, digámoslo así, su cara era como la de un ángel. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, tenía una gran sabiduría, y pues obviamente no era para menos. Entonces, repito, esto es algo que solo la imposición de manos puede hacer en una persona, y obviamente esta persona, para ir trabajando, fructiferan los frutos, digámoslo así, florecen los frutos, y los frutos llegan a tal grado que en la cara de Esteban se veía esta parte, ¿no?, como de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, resplandor, se veía. Por eso decían ellos, veían la cara como de un ángel, ¿no?, en la cara de Esteban. Escuchemos. Bueno, vamos a terminar el capítulo 7 para no cortar, y vamos a ver qué fue lo que pasó después. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió, hermanos y padres, escúchenme. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán, y le dijo, deja tu país y tu parentela y vete al país que te indicaré. Entonces abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios hizo que se trasladara a este país en que ustedes habitan ahora, y no le dio en él propiedad alguna, ni siquiera un pedacito de tierra donde poner el pie, sino que le prometió darle el país en posesión a él y a su descendencia después de él. Se lo dijo a pesar de que no tenía hijos. Dios le habló así, tus descendientes vivirán en tierra extranjera y serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo pediré cuentas a la nación a la que sirvan como esclavos. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Luego hizo con él el pacto de la circuncisión, y así al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Los patriarcas se pusieron celosos de José hasta que lo vendieron y fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones. Le concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino el hambre por toda la tierra de Egipto y de Canaán, y la miseria fue tan enorme que nuestros padres no encontraban qué comer. Al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, mandó allí a nuestros padres una primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y así Faraón conoció a la raza de José. Luego José mandó buscar a su padre Jacob con toda su familia, que se componía de 75 personas. Jacob entonces bajó a Egipto, donde murió él, y más tarde también nuestros padres. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem y descansan en la tumba que Abraham había comprado en Siquem a los hijos de Hamor por cierta suma de plata. Ya se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham,
el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que llegó otro rey a Egipto que no había conocido a José. Este rey, actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que la raza no sobreviviera. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés, que era precioso para Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseos de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. ¿Comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador? Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a 2 israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos, diciéndoles: Ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo: ¿Quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí como hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir a la tierra de Madán, donde tuvo 2 hijos. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esa visión y al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía ni a mirar. Pero el Señor le dijo: Quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto, he oído su llanto y he bajado para liberarlo, y ahora ven que te voy a enviar a Egipto. A este Moisés al que rechazaron diciendo: ¿Quién te nombró jefe y juez? Dios lo envió como jefe y libertador con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza, y los hizo salir de aquel país realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés es el que dijo a los israelitas: Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. Nuestros padres no quisieron obedecerle, lo rechazaron y desearon volverse a Egipto. Incluso dijeron a Aarón: Danos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. Y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? Más bien llevaron con ustedes la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, imágenes que ustedes mismos se fabricaron para adorarlas. Pero por eso yo les desterraré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio. El que hablaba a Moisés le había ordenado que le fabricaran según el modelo que había visto. Después de recibirla, nuestros padres la introdujeron al mando de Josué en la tierra conquistada a los paganos, a quienes Dios expulsó delante de ellos. Esto duró hasta los días de David. David agradó a Dios y quiso darle una morada entre los hijos de Jacob. De hecho, fue Salomón quien le edificó un templo. En realidad, el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrían edificar?, dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no les abrió el corazón y los oídos.
Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. Al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una lanzaron contra él. Y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Y pues bueno, aquí termina esta parte de Hechos capítulos 6 y 7. Vemos entonces cómo la imposición de manos le dio a Esteban una gran sabiduría, porque si se dan cuenta, y ustedes han leído por el Antiguo Testamento, vemos cómo prácticamente Esteban le cuenta todo, ¿no? Desde Abraham, lo que pasó con Moisés, lo que pasó con Jacob, las 12 tribus, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y cómo también les menciona cómo ellos nunca han creído en los profetas, que siempre han matado a sus profetas, ¿no? Los maestros de la ley y todos ellos. Entonces vemos cómo Esteban les reprocha que por ellos, como no tienen Espíritu Santo, ellos escuchan con los oídos mundanos, pero no con los oídos del Espíritu. Por eso Esteban sí les hace, digamos, como tal, no es un reproche, simplemente les está diciendo la verdad. Ellos, al no querer escuchar la verdad, ellos por estar llenos de soberbia, porque finalmente el pueblo judío ya estaba lleno de soberbia, de egoísmo, tenía los pecados capitales, digámoslo así, en su esplendor, pues obviamente empezaron a rechinar los dientes porque sabían. Es decir, primero vamos a recalcar algo importante de Esteban: su gran sabiduría para poder, digamos, debatir, para poder compartir con los maestros de la ley, que en ese momento eran los que, digamos, estudiaban la palabra de Dios, eran los que sabían de la palabra de Dios. Y vemos aquí cómo Esteban, un hombre humilde, con la imposición de manos de los apóstoles, se desarrolla y da fruto el don de la sabiduría. Entonces vemos cómo les empieza a decir todo esto, ¿no? Lo que estamos compartiendo ahorita, cómo también después de decirles que ellos crucificaron y mataron a nuestro Señor Jesús, al justo, vemos también cómo precisamente, digamos, los reprende de esa manera, ¿no? Trata de recalcarles y hacerles énfasis de que ellos no tienen Espíritu Santo, y en ello pues obviamente ellos se llenan de coraje, de odio hacia Esteban, porque ellos no aceptaban digamos, no aceptaban la corrección. Eso es lo más triste de los judíos, que inclusive en nuestra realidad actual, en nuestra época actual, ellos siguen mensajes proféticos, han dicho que el pueblo judío está peor que cuando, digamos, que en este tiempo que estamos leyendo la Biblia, ¿no? Hace 2000 años. Entonces, si está peor, imagínense. ¿Por qué está peor? Porque ellos ahorita, recordemos algo, van a recibir a su anticristo, o que para nosotros es anticristo y que para ellos es su Mesías. ¿Por qué? Porque como no han querido escuchar con la voz del Espíritu Santo, van a ser engañados por este falso Mesías que se les va a presentar, que no es nada más que Satanás, porque recordemos que Satanás está en los pecados capitales de soberbia y egoísmo, y es lo que los judíos, desde que crucificaron a nuestro Señor Jesús, ya lo tenían y lo siguen teniendo ahorita. Entonces, algo muy importante es eso. Vemos también pues cómo termina Esteban, ¿no? Que es apedreado. Algo bonito que, por ejemplo, Esteban, ¿no? Uno de los primeros mártires, ¿no? Como criatura, vemos aquí cómo Esteban pues es empujado, es sacado de la sinagoga, del Sanedrín, y vemos cómo lo empiezan a apedrear, ¿no? Algo muy importante, vemos cómo la lectura dice que los maestros de la ley, los fariseos que estaban con él,
se taparon los oídos, o sea, imagínense, se taparon los oídos para ya no escuchar más porque la verdad duele. Algo muy importante que ahorita también estamos viendo en el otro canal con los mensajes de Nuestra Señora de todos los pueblos, que vemos cómo dice que la verdad duele, la verdad pesa. Cuando uno empieza a practicar la verdad es muy pesada. ¿Por qué? Porque empezamos a conocer de la palabra de Dios y para practicarla cuesta mucho. E imagínate, si uno, estando convertido, nos cuesta, digamos, practicar la palabra de Dios, cuánto más a ellos que ni siquiera conocen a nuestro Señor Jesús, que no aceptaron la verdad, porque la verdad está en nuestro Señor Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Obviamente, si a nosotros se nos hace pesado conociéndolo, teniendo una conversión, cuánto más a los pobres de los judíos que pues no aceptaron a nuestro Señor Jesús como Mesías, como Hijo de Dios. Una descripción que también Esteban dice, ¿no? Ve al cielo, ve cómo nuestro Señor Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre, mientras es apedreado. Y pues algo bonito de Esteban, como les mencionaba, muere mártir predicando la palabra de Dios. ¿Porque es eso? Un mártir es una persona que muere predicando la palabra de Dios, que muere anunciando la palabra de Dios, que muere dando la vida a través de la Eucaristía, tal vez por defender la Eucaristía, que muere dando la vida estando en oración ante el Santísimo. Por ejemplo, tenemos algunos casos que pasaron en Nigeria, me parece que fue en África, no recuerdo el país si fue Nigeria, y también vemos el caso que pasó en Francia, ¿no? Donde también llegaron y mataron a las personas que estaban en la iglesia, ¿no? Dentro de una parroquia. Entonces, este tipo de personas muere mártir porque está compartiendo de la palabra de Dios, porque está compartiendo el Evangelio, porque está en las cosas del Señor, como Esteban. Él muere mártir, muere apedreado, y pues vemos como al final todavía algo bonito de un mártir, las últimas palabras. Es decir, Esteban no maldice, Esteban no dice, híjole, me están apedreando, Señor, llévalos al infierno, Señor, no les perdones el pecado, Señor, anatema para ellos. No. Vemos como algo muy importante también en el martirio es que Esteban estaba orando por su alma, es decir, él ya sabía que iba, digamos, el espíritu le alertaba que lo iban a apedrear. En ese momento él entra en oración, digamos, aplica lo que dice nuestro Señor en su palabra: entra en tu pieza y ponte a orar. Es decir, él empieza a entrar en oración a través del Espíritu Santo con estas palabras, ¿no? Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es decir, en ese momento del martirio, ¿qué es lo que da a entender? Señor, recibe mi espíritu, porque él sabía que iba a morir. Algo muy importante que emula las palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz, en la agonía, ¿sí? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo que precisamente Esteban también emula. Recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dicho esto, se durmió en el Señor, es decir, muere. Entonces vemos como todavía Esteban, repetimos, lleno de ese amor, de otra virtud del Espíritu Santo, que es la caridad. Ese amor, en lugar de condenarlos, le dice: Señor, no los condenes, diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra emulación a las palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz, porque nuestro Señor Jesús también dijo en la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí Esteban también, con otras palabras, pero está imitando a nuestro Señor Jesús: perdónales este pecado, Señor, como diciendo: no los condenes, porque no te conocen, porque no han aceptado tu palabra, porque no se han convertido a ti. Y vemos cómo tenemos ahorita al personaje Saulo, que ya más adelante vamos a ver cómo es San Pablo, pero lo vamos a ir leyendo más adelante. Vemos cómo precisamente a través de esta oración que Esteban hizo, vemos cómo en lugar de condenarlos, porque él podía decir: que se condenen, Señor, anatema para ellos, no les perdones el pecado. Sí, pero no, sin embargo, en su amor vemos cómo ora para que ellos en algún momento se conviertan. Esas personas que lo mataron, que lo apedrearon, que lo difamaron, que algún día se conviertan. Algo similar a lo que pasó, por ejemplo, con Longinus, el hombre que traspasó el costado de nuestro Señor Jesús con la lanza. Vemos cómo se convirtió, ¿no? Cuando cae rayos de sangre y agua, bueno, en este caso la sangre y el agua directamente, físicamente,
en Longinus y pues se convierte, ¿no? Un soldado que lo escupió, que lo maltrató, que lo mató, ¿no? Digamos que lo golpeó hasta llegar a la muerte, pero vemos cómo en ese último momento todavía esas personas se pueden convertir. Vamos a ver ahorita el caso de Saulo para el próximo video y pues bueno, para que más o menos vayas teniendo una idea, ahorita yo te dejo esta parte del martirio porque es importante mencionarla ahorita en estos últimos tiempos. Recordemos que Profecías del Padre Michel Rodríguez menciona que va a haber cruz del martirio y cruz del refugiado. Entonces debemos de estar preparados, no sabemos qué cruz tenemos, debemos de estar preparados para saber si nos va a tocar la cruz del martirio como Esteban, pedir mucho Espíritu Santo, precisamente ahorita en el Pentecostés que vivimos, un mensaje a luz de María, mensajes proféticos que mencionaban que este espíritu, que este Pentecostés lo vivamos bien, para que precisamente pidiéramos esto, ¿no? Fortalece en el Espíritu Santo, por si nos llegas a tocar ser mártires, poder actuar como Esteban, poder actuar como nuestro Señor Jesús, imitar a nuestro Señor Jesús como lo hizo Esteban. Hoy creo que este evangelio es de reflexión para la cruz del martirio. Vamos a hablar ya muy pronto de ello también en el otro canal con la profecía del Padre Michel, donde vemos que aparentemente uno puede decir, híjole, apedrearon a Esteban y le dolió, pero en una de esas está esta parte del Padre Michel donde menciona que se va a sensibilizar tu cuerpo, es decir, no vas a sentir el martirio, no vas a sentir, las personas que mueren mártires no van a sentir el dolor de ser martirizadas porque es una gracia que Dios da por predicar su evangelio, por amarlo, por imitarlo. Algo muy importante y que no se te olvide, porque muchas personas podemos actuar como Esteban o podemos echarnos a correr como Pedro. Eso ya va a depender de la fortaleza que tú le pidas al Señor, la fortaleza en el Espíritu Santo para que no lo neguemos como Pedro, que lo negó 3 veces y que se echó a correr, ¿no? Entonces, algo muy importante, ¿no? Que a pesar de que siendo Pedro, imagínate, ¿no? Y ahorita vemos a Esteban, que no siendo de los 12 discípulos, cómo él imita a nuestro Señor Jesús. Algo muy, creo que reconfortante para estos últimos tiempos. Y pues bueno, simplemente tenerlo para imitar, ¿no? Como ejemplo. Un santo, San Esteban, un santo de la Iglesia Católica, para poder tener ese ejemplo y pedir a través de las adoraciones del Santísimo, pues este don de fortaleza. De mi parte es todo. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.